Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Sí, efectivamente Venezuela hoy está sometida a quizás una de las amenazas de salud pública más graves que recoge toda nuestra historia. El coronavirus es una realidad mundial y ya está presente en Venezuela, en un momento de una crisis humanitaria y una crisis económica sin precedente en el país, producto, por supuesto, de los desaciertos, de los errores, de las omisiones y de la corrupción administrativa que ha imperado en los últimos 20 años. Esta situación de emergencia nos ataca en medio de un desabastecimiento general de muchos productos, nos ataca en medio de una hiperinflación, nos ataca en una situación de desabastecimiento de la gasolina, producto de que hoy, después de la destrucción de PDVSA, solo estamos refinando 40.000 barriles diarios, un país que refinaba más de 1.300.000 barriles. Nos agarra en medio de una precariedad de servicios públicos, por ejemplo, no llega el agua potable a los hogares venezolanos y una de las medidas que se está exigiendo de manera inmediata es la de permanentemente lavarnos las manos sin que el venezolano tenga la posibilidad de tener agua permanente en sus hogares. Pero en estos momentos de tragedia, en estos momentos de angustia, no es el momento de buscar culpables, sino de dar soluciones. Y en Venezuela tenemos hoy una situación donde hay un presidente legítimo, reconocido internacionalmente como es Juan Guaidó. Pero también tenemos un gobierno que por la vía de hecho se mantiene usurpando funciones, manteniendo el control de instituciones y por supuesto del territorio nacional. Es el momento de que todos hagamos esfuerzos comunes por atender al pueblo de Venezuela. Por eso la Comisión de Finanzas, la Asamblea Nacional, va a proponer hoy 5 medidas que son de aplicación inmediata y que vendrían de alguna manera a aliviar la terrible carga que sobre el pueblo de Venezuela pesa en este momento. Porque pedirle a los venezolanos quédate en tu casa también implica la parálisis del sistema económico. Significa separarse de los cargos del trabajo y por supuesto de tener una remuneración permanente y digna para medio acceder a la alimentación en este país. Por eso, como primera medida, vamos a plantear la transferencia masiva de recursos al pueblo de Venezuela, subsidios directos, que vayan en el orden de 1 millón de bolívares o el equivalente a $15, para que esos venezolanos, sobre todo la mitad del país que de alguna manera está subempleado o está desempleado o que se mantiene en la economía informal, ese venezolano que come lo que produce diariamente y que tiene que ser atendido en este momento de crisis, porque a ese venezolano que sale a trabajar todos los días y que con el producto de su trabajo lleva la comida, lleva los alimentos a su familia diariamente, no se le puede pedir que se quede en su casa si no hay la acción de un gobierno que le tienda la mano. Por eso las transferencias masivas tienen que ser implementadas de inmediato para que los venezolanos puedan cumplir con el aislamiento social, con la cuarentena que en este momento exige la realidad que vive el pueblo de Venezuela. En segundo lugar, para que aquellas empresas que tienen que cerrar sus puertas por esta crisis, que mantengan a sus empleados en nómina y que se les siga pagando sus salarios como corresponde, como si estuvieran prestando servicios de manera normal. Pero para ello, el Estado venezolano tiene la obligación de extender o diferir el pago de los impuestos nacionales y impuestos municipales, incluyendo el IVA, incluyendo el impuesto sobre la renta, el cual deberíamos estar en condiciones normales cancelando antes del 31 de marzo. Pero que este diferimiento durante el tiempo que dure la crisis le va a permitir a esas empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, utilizar ese dinero para honrar las nóminas de los trabajadores que en este momento, por la crisis económica, tienen que mantenerse en sus casas. En tercer lugar, la exoneración de tasas y aranceles, fundamentalmente para la importación de insumos, materia prima de la industria nacional,
específicamente y particularmente de la industria del sector de alimentos, medicinas y de insumos de higiene personal. En cuarto lugar, es necesario restablecer el crédito en Venezuela. Por eso proponemos que de manera inmediata se elimine o se relaje el encaje legal, ese sobreencaje legal del 100% que ha prácticamente puesto a la banca privada venezolana a no poder cumplir con la intermediación financiera que le corresponde. Es decir, eliminar en este momento o relajar el encaje legal permitiría que el sector privado nuevamente sirva de apalancamiento financiero, nuevamente pueda otorgar créditos para que la pequeña y la mediana industria, en medio de esta crisis, pueda tener acceso a un financiamiento para mantener sus puertas abiertas y no caer en quiebra o en insolvencia. Pero además también permitiría que el sistema financiero privado pueda aumentar e implementar nuevamente las tarjetas de crédito para que el pueblo de Venezuela, que tiene acceso a este instrumento financiero, pueda acceder a bienes y servicios, pueda acceder fundamentalmente a comida a través del crédito en sus tarjetas de crédito respectivas. Y por último, pero no menos importante, es necesario eliminar todos esos trámites burocráticos, estas trabas administrativas que impiden o que por lo menos retrasan el normal desenvolvimiento y distribución de alimentos en Venezuela, eliminar las guías SADA y todos esos mecanismos que han terminado siendo unas especies de alcabala a la corrupción administrativa para que los camiones de alimentos, los camiones de medicina puedan circular rápidamente por el territorio nacional. Pero también es necesario garantizarles el suministro oportuno de combustible. No es posible que hoy todo el combustible que hay en Venezuela lo estén utilizando solamente los organismos de seguridad del Estado. Se le niega no solamente a los transportistas, que muchos de ellos no pueden bajar las cosechas desde los municipios de vocación agrícola del país, y hemos visto cómo se está perdiendo cosecha o cómo han tenido que regalar los productores primarios las cosechas en sus comunidades, pero que no pueden traerlo hasta los centros poblados, a los centros de distribución o particularmente a los grandes centros de consumo como la ciudad de Caracas y todas las ciudades del país. Por eso es necesario que no solamente se le garantice a los transportistas el combustible de manera oportuna, sino que también se entienda que el combustible tiene que llevar a los médicos, tiene que llegar a las enfermeras y a todo el personal sanitario para que pueda cumplir a cabalidad con las funciones que hoy el pueblo de Venezuela les demanda. Por eso dejamos estas 5 propuestas, en el entendido, repito, de que hay un presidente legítimo que es Juan Guaidó, pero que hay un gobierno de usurpación que puede tomar estas medidas de manera inmediata y darle una respuesta oportuna a un pueblo que hoy cada día ve más complicada su situación de subsistencia, su situación de alimentación familiar, producto de que esta medida viene a agravar la grave crisis humanitaria que ya estábamos viviendo en el país. ¿Cómo se puede evaluar que el día de hoy la administración de Nicolás Maduro usó incremento militar para lo que sería algo parecido que se realizó en Italia, pero no han realizado una verdadera distribución de medicamentos e insumos en los hospitales? ¿Se podría utilizar este dinero para otras cosas que no sea la Fuerza Armada Nacional? Mira, efectivamente yo creo que estas son copias malas. Esto que estamos viendo de estos aviones desfilando hoy, lo hemos visto en España, en Italia. Pero yo tengo que recordarles que España tiene el servicio de salud número 1 en el mundo, que el italiano se considera el 6º de mejor calidad en el mundo. En Venezuela tenemos un sistema de salud prácticamente en ruinas, destruido, que no se explica, o que en aquellos gobiernos, en aquellos países se puede explicar porque sus gobiernos han tomado medidas que implican centenares de miles de millones de euros y de dólares para atender la crisis humanitaria, para atender a su población, para garantizarle el sustento a esos que hoy quedan cesantes o por lo menos que quedan inactivos en sus casas. Aquí nada de esto se ha hecho. ¿Cómo podemos nosotros justificar que se gaste
dinero en bengalas, en humo, en despegar unos aviones militares, cuando vemos que muchas de nuestras ambulancias para atender a los venezolanos hoy afectados por el coronavirus ni siquiera tienen combustible para poderle prestar servicio al pueblo de Venezuela. Por eso insistimos, es necesario que se tomen las medidas. Estas medidas, si en Venezuela tuviésemos un gobierno democrático en pleno ejercicio, tengan la seguridad que ya las habríamos tomado y que estaríamos privilegiando por encima de las diferencias políticas el interés de del pueblo venezolano que vive hoy la peor crisis de toda nuestra historia. Por eso, hoy estamos haciendo este planteamiento como un aporte para que quienes hoy usurpan el poder le den una respuesta efectiva e inmediata a un pueblo de Venezuela, ese pueblo que, insisto, lamentablemente la mitad de la población activa o está desempleada o está subempleada o depende de la economía informal. Y a ellos tenemos que llegarle rápidamente con una subvención, con una transferencia directa para que ellos puedan medianamente garantizar la alimentación de sus familias. Claro, hoy he estado haciendo un recorrido por las diferentes bombas. La mayoría de la ciudad capital, puedo contabilizar desde un 70-80%, no tiene suministro de gasolina. No, la única que está surtiendo, por lo menos en el este, es la Texaco y la cual llega hasta Bellomonte. No sé si ustedes tienen información si se le está permitiendo el paso de la distribución de alimentos desde el interior hacia Caracas, dándole servicio de gasolina, porque acá en Caracas no se les está surtiendo. Mira, no tienen información de la crisis es generalizada. Lamentablemente están monopolizando los órganos de seguridad del Estado el uso del combustible en Venezuela. Como te dije anteriormente, se le están negando al personal asistencial, a los médicos, a las enfermeras, se le está negando a muchos camiones cisternas que deberían estar en este momento habilitados para llevar el agua potable a aquellas casas donde no llega por la vía regular. Se les está negando a los transportistas de alimentos. Nosotros dos, tanto Ángel como yo, representamos a dos estados donde la crisis económica es muy grave. Pero yo voy a hablar de mi estado Lara, un estado con vocación agrícola. Por ejemplo, municipios como Morán, que es el Tocuyo, donde hay una gran producción agrícola. Tienen poblaciones que tienen más de una semana o 10 días que no reciben combustible, que no llegan las gandolas. Igual pasa en Andrés Eloy, en Quibor, donde se produce la cebolla que consume el venezolano. No hay combustible. Entonces las cosechas no se pueden sacar, no se pueden bajar a los centros poblados, no se pueden llevar ni siquiera a Barquisimeto, que está muy cerca. Y esto puede generar una situación cada vez más grave de desabastecimiento y de necesidad. No puede ser que la única respuesta del régimen sea decir, es que nosotros teníamos 2 barcos que no han podido llegar a Venezuela. Esa no es la razón por la que tenemos el desabastecimiento de combustible. La verdadera razón, todos los venezolanos la saben. Venezuela era un país que refinaba, como dije al principio, 1.300.000 barriles. En el pico de consumo en Venezuela no se llegaba a consumir 700.000 barriles. Eso incluía incluso el contrabando de extracción. Es decir, Venezuela exportaba más de 600.000 barriles de petróleo en gasolina procesada. Eran ingresos para la República. Hoy no estamos ni siquiera procesando 40.000 barriles. Esa es la verdadera razón de esta crisis. Yo voy a poner un ejemplo. Hoy estamos buscando financiamiento y es necesario buscar financiamiento internacional. Pero aquí había un fondo de contingencia, que era el Fondo Macroeconómico, que tenía más de 4.000 millones de dólares. Y en la época de mayor bonanza económica del país, no solamente gastaron todo lo que fue el ingreso petrolero, no solamente endeudaron a Venezuela, acabaron con ese fondo de estabilización macroeconómica que perfectamente podría ser utilizado en este momento para atender la crisis que vive el pueblo de Venezuela. Voy más allá. Hacíamos ayer algunos cálculos, José Guerres y mi persona, y estimábamos si Venezuela hubiese ahorrado el 1% de la renta petrolera que ha tenido en los últimos 20 años. Es decir, de la renta petrolera gastabas el 99%.
y ahorrabas el 1% de esa renta petrolera, hoy Venezuela tendría un fondo de casi 11.000 millones de dólares que pudieran ser perfectamente destinados para atender esta emergencia. Así que la crisis existe, es verdad, es a nivel mundial, pero la situación que estamos ahorita los venezolanos de indefensión es única y responsabilidad de quienes han usurpado el poder y de quienes han destruido el aparato económico y han destruido todas las instituciones en Venezuela. Por eso hoy, insisto, ya seguiremos buscando la solución política, pero hoy nuestra prioridad es atender a ese pueblo que hoy está en las calles necesitando tener acceso a dinero para poder satisfacer sus necesidades más elementales de alimentación y de medicina. Y por eso estamos proponiendo estas 5 medidas que podrían ser implementadas de manera inmediata por quienes hoy usurpan el poder para darle una respuesta al pueblo venezolano. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.